nombre es Verónica Burgos Perdomo y junto a Lucía Varela y Sofía Rodríguez, hace 6 años creamos el colectivo Girobá. Nuestro objetivo es generar propuestas de educación sexual integral en diferentes ámbitos. Comenzamos a trabajar en distintos lados, con distintas poblaciones, y un día nos dimos cuenta que no encontrábamos un material adecuado para trabajar las relaciones sexoafectivas. Fue así que tuvimos una idea y fue soñar con crear un material elaborado por nosotras con nuestra perspectiva. Nos presentamos en 2019-2020 al Fondo Fortalecidas de la Intendencia de Montevideo y tuvimos el agrado de ser seleccionadas. Ese fondo económico fue muy importante porque nos impulsó a elaborar el material que se llama El diverso mundo de las relaciones sexoafectivas que hoy les presentamos. El material incluye un afiche y un juego de 20 tarjetas como estas con ilustraciones realizadas por Carolina Ocampo, las cuales presentan diferentes situaciones realistas que pueden suceder en encuentros sexuales. Nuestra intención es que al explorarlas se generen conversaciones y reflexiones positivas sobre la temática, y en ese sentido el conjunto de imágenes tiene un enfoque de derechos y muestra una amplia diversidad de personas con distintas edades, características corporales, identidades sexuales, etc., con la intención de ampliar lo que son las típicas representaciones que encontramos de la sexualidad. Les voy a mostrar algunos ejemplos para que vean cómo las personas de estas escenas tienen estrías, tienen celulitis, algunas por ejemplo tienen pelos y otras no. Asimismo encontramos a personas mayores disfrutando de su sexualidad, también a personas con discapacidad, a personas embarazadas o a personas trans dentro de lo que es la variedad de identidades de género que refleja el material, a personas que tienen distintos tipos de vínculos, y asimismo, como quizás lo notaron, cada una permite poner el foco en temáticas particulares, como puede ser el deseo y el consentimiento sexual, también en el uso de métodos anticonceptivos y de barrera, así como en los fluidos que pueden estar presentes en estos encuentros, en el placer y en la respuesta sexual, entre muchas otras temáticas. Bueno, para cerrar les queríamos contar un poco por qué elegimos desarrollar específicamente un material para hablar sobre las relaciones sexoafectivas. Por un lado, queríamos atender la necesidad de adolescentes y jóvenes de contar con espacios de intercambio intergeneracional, es decir, poder dialogar con personas adultas sobre estos temas, y a su vez queríamos brindarle a la comunidad educativa, contribuir con un material para poder hacerlo. Uno de los principales propósitos de este trabajo es poder conversar sobre el aspecto vincular y afectivo de las relaciones sexuales. Por ejemplo, proponemos preguntarnos cómo se sienten las personas que protagonizan estas situaciones, cómo influye el comportamiento de una persona sobre la otra, y a la vez reflexionar sobre cuáles son las actitudes saludables y disfrutables del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, como por ejemplo la toma de decisiones libres e informadas. El material cuenta también con un librillo que propone algunos temas clave para abordar cada tarjeta y algunas preguntas para dinamizar las actividades. Esperamos que este material sea útil y que enriquezca sus prácticas educativas. Muchas gracias. Existe un convenio entre la División de Salud de la Intendencia de Montevideo y el CEIS de la Facultad de Psicología de la UDELAR, que tiene por objeto desarrollar una estrategia de abordaje sobre salud sexual y reproductiva de mujeres con discapacidad para las policlínicas de la Intendencia de Montevideo desde una perspectiva de derechos e inclusión. Dentro de los objetivos de este convenio se encuentra capacitar a los equipos de salud del primer nivel de atención sobre salud sexual y reproductiva de mujeres con discapacidad. Por otro lado, sensibilizar acerca de las barreras físicas, comunicacionales y actitudinales con las que se encuentran las mujeres con discapacidad al acceder a los servicios de salud. Y por último, capacitar sobre la detección y derivación de situaciones de violencia en mujeres con limitaciones en la comprensión, en la expresión, con diversidad lingüística o con discapacidad intelectual. Participaron un total de 178 profesionales de 21 policlínicas de la Intendencia de Montevideo. Participaron profesionales del área de la salud, como auxiliares de enfermería, obstetras parteras, médicos de medicina familiar, médicos generales y comunitarios, licenciadas en enfermería, pediatras, odontólogos, ginecólogos, nutricionistas, auxiliares de farmacia, técnicos superiores y licenciados en psicología.
También participaron profesionales del área social, como licenciados en trabajo social y participantes del programa de apoyo alimentario en el marco ABC. Por otro lado, concurrieron tomadores de decisiones y administrativos, como el director de policlínica y otros administrativos. Y también participaron pasantes e internos, de administración, de medicina, de psicología y de trabajo social. Se diseñó una estrategia de capacitación de 2 instancias presenciales. Se aplicó al principio del primer encuentro un cuestionario que relevó cuestiones demográficas como edad, género, trayectoria educativa y el rol y la tarea que realiza en el centro de salud. A su vez se realizaron 6 preguntas con respuesta en escala de Likert para relevar la percepción sobre su experiencia en el lugar de trabajo sobre la atención de la salud sexual y reproductiva de mujeres con discapacidad. En ambas instancias se promovió el intercambio permanente y las reflexiones basadas en situaciones con las que los técnicos trabajan. En la primera se plantearon aspectos conceptuales vinculados a la discapacidad y la salud sexual y reproductiva. En la segunda instancia se propuso trabajar en base a viñetas que los mismos participantes planteaban. Se les sugirió, para ordenar la discusión y poder desarrollar las dificultades y lo realizado con cada caso, utilizar el esquema de la CIF. Se buscó con este diseño garantizar la replicabilidad de la capacitación y la posibilidad de seguir profundizando en caso de que se quiera. Entre las dimensiones que surgen de las intervenciones nos gustaría resaltar algunas que nos llaman la atención. En primer lugar, la dificultad de algunos equipos técnicos en poder identificar quiénes son mujeres con discapacidad, sobre todo en esos casos de discapacidades no evidentes. También relatan tener poco tiempo para poder desarrollar las demandas que las personas traen a consulta, por momentos también asociados a las discapacidades que presentan, por ejemplo, las dificultades en la comunicación. Las demandas, cuando logran desarrollarse, también tienen un carácter interseccional y los abordajes que requieren tienen que ser integrales, y lo que se comenta y lo que se discute es que hay pocos dispositivos con anclaje territorial que puedan dar cuenta de esta atención y de esta mirada integral a las problemáticas y las demandas que plantean estas mujeres. También se encuentran, debido al poco tiempo que tienen para la atención, pero también a la falta de espacios de sensibilización y capacitación, dificultades para la transmisión de un abordaje integral e inclusivo vinculado a la salud sexual y reproductiva. Soy Luciana y les voy a contar mi propuesta de prácticas de educación sexual. Soy profesora de idioma español y estudiante de la carrera de educación sexual en Trinidad. Y trabajo desde hace un año aproximadamente en un café que se llama Ultrella, acá en Trinidad. En realidad es un centro cultural, porque además de la venta de libros y del espacio para tomar café, se hacen distintas actividades que tienen que ver con talleres de fotografía, pintura, tienen que ver con exposiciones, con intercambios con artistas. Y una de esas actividades es el club de lectura, que está organizado y dirigido por la gerenta del local. Hace un año me invitaron a participar como moderadora, entonces decidimos que esas instancias de club de lectura, que son similares a las que ocurren en otros lugares, donde los participantes comparten sus impresiones acerca de un libro, que hay un mes aproximadamente para leer ese mismo libro, y después se comparten las impresiones y lo que se observa desde el lado lingüístico, filosófico, o lo que a cada persona le parezca. Decidimos incluir también las reflexiones que tienen que ver con la sexualidad, desde el abordaje de temas como los vínculos, las relaciones sexuales explícitamente, también que aparecen en algunos de los libros seleccionados, hasta las temáticas que tienen que ver con lo familiar, con las cuestiones de identidad de género, con las cuestiones de diversidad, incluso con el rol de la mujer, ya sea en los ámbitos literarios, como siendo las protagonistas de las novelas a lo largo de la historia, y cómo eso tiene que ver con el rol de la mujer en la vida. Así que bueno, consideramos que esa es una propuesta que puede interesarles, consideramos que es una forma de trabajar la educación sexual, de abordar las distintas temáticas en un ámbito que es informal, donde participan generalmente mujeres, pero de distintas edades, de distintas ocupaciones, con distintos intereses. Entonces consideramos que ese puede ser un ámbito más que propicio para hablar de temáticas que a veces algunas personas pueden sentir como lejanas, y de repente esta puede ser la oportunidad de empezar a conversar sobre ellas, de empezar a hacerse preguntas y obviamente de replicar con otras personas de su círculo.
proyecto de educación afectivo-sexual del Colegio y Liceo San Juan Bautista se enmarca dentro del proyecto educativo del colegio y abarca toda la población desde los 2 años hasta los 17 y 18 años cuando egresan. El proyecto está impulsado por un equipo de referencia interdisciplinario con formación específica en educación integral en sexualidad. Las intervenciones se planifican conjuntamente desde el equipo de referencia, con docentes, adscriptos en el caso de secundaria, catequistas, y se toman en cuenta las temáticas emergentes y las inquietudes que puedan haber surgido en los diferentes niveles. También tomamos como referencia el itinerario de educación sexual de AUDEC para los colegios católicos, y hay una línea de trabajo importante con las familias y también con los educadores. Trabajamos desde un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género y basados en las concepciones de salud vigentes. Implementamos metodologías de talleres y donde promovemos el intercambio, la reflexión conjunta y los debates en los diferentes niveles de acuerdo a las distintas edades, y cada actividad también promovemos que pueda tener una continuidad en las familias, ya sea buscar un espacio de reflexión, poder promover el diálogo y de esta manera poder acompañar el crecimiento de nuestro alumnado. Hola, bueno, somos Laura y Micaela, psicólogas del Instituto Brandon. Junto con Sergio y con Adriana formamos el equipo de primaria del colegio. Nos parece estupenda, además de necesaria, la idea de poder encontrarnos e intercambiar sobre nuestras prácticas de educación integral de la sexualidad, para continuar aprendiendo y también aportando en esta tarea que es tan desafiante. Desde el colegio buscamos el desarrollo integral de los alumnos, promoviendo el gusto por el aprendizaje, el crecimiento cognitivo, físico, emocional, espiritual y social. Trabajamos para que puedan reconocer, analizar y resolver de forma autónoma y creativa problemas en los distintos contextos, asumir una actitud crítica en el uso de las tecnologías y las redes sociales, desarrollar sensibilidad por los hechos sociales y sobre todo que actúen con sólidos valores humanos, amor al prójimo, solidaridad, empatía y compañerismo. Nuestro colegio cuenta con una gran trayectoria en este campo, que data de hace más de 60 años. En la actualidad trabajamos con un programa transversal que empieza desde maternal y finaliza en 6º año de bachillerato, acompañando cada etapa madurativa con información y dinámicas pertinentes y ajustadas para cada edad. Es así que a través del trabajo en equipo con las familias y actualizaciones sistemáticas con referentes en el tema, trabajamos de manera interdisciplinaria con todo nuestro alumnado, en formato de taller, generando espacios de aprendizaje, dinámicas creativas e interactivas, siempre colocando al niño como protagonista del proceso y no como simple receptor de conocimientos, enfatizando nuestra convicción de que la sexualidad es un camino de construcción individual, pero que se transita acompañado. Nos encantaría poder escuchar a otras escuelas y también compartir nuestra experiencia y forma de trabajo, de manera práctica. Para ello, presentaremos los recursos que utilizamos, muchos de ellos creados por nosotros. Esperemos que sea de utilidad y tenemos muchas ganas de este encuentro. ¿Por qué sexualidad sin fakes? Seguramente conoces este término, ya que el mismo hace referencia a la divulgación de noticias falsas. Sexualidad sin fakes hace referencia al término fakes porque justamente es lo que las juventudes no queremos para nuestra sexualidad. Con este programa buscamos promover los espacios de diálogo y reflexión con información basada en evidencia, colocando a las juventudes en el centro como actores constructivos de cambio social, promoviendo y defendiendo los derechos sexuales y derechos reproductivos. Para esto generamos instancias de juego con un espacio lúdico en donde intercambiamos, nos divertimos y reconocemos nuestros derechos. Sexualidad sin fakes es una propuesta de Iniciativas Sanitarias, organización de la sociedad civil que trabaja hace más de 20 años en Uruguay en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y en posicionar la educación integral en sexualidad como un derecho humano fundamental para todas las personas en todo su curso de vida. Con el apoyo del UNFPA y la Intendencia Municipal de Canelones, estamos trabajando en transversalizar el programa Sexualidad sin Fakes en la política pública local. ¿Cómo?
a través del trabajo con las juventudes, las comunidades locales, referentes y referentas adultas del territorio y funcionarios y funcionarias de la Comuna Canaria, con el objetivo de empoderarles, transmitirles información de calidad, basada en evidencia, que permita contribuir a la reflexión crítica y colectiva de los temas de sexualidad.